Antes de que el mundo conociera el rugido metálico del GTR moderno, antes de que los aficionados lo llamaran Godzilla, antes de que fuera sinónimo de humillación para superdeportivos europeos que costaban el doble, el GTR no era un mito, era una idea, un experimento japonés nacido en una época donde Japón apenas comenzaba a hacerse notar en la industria automotriz internacional. La historia del GTR comienza mucho antes de que existiera la G mayúscula. A finales de los años 50, Japón vivía una transformación brutal, de un país en reconstrucción a un país decidido a dominar tecnológicamente. Nissan sabía que para destacar necesitaba más coches económicos, necesitaba un coche capaz de competir, ganar y demostrar de qué estaba hecha la ingeniería japonesa. Ahí entra en escena Prince Motor Company, una marca japonesa independiente, pequeña pero ambiciosa. Ellos fueron quienes, sin saberlo, crearían el ADN del GTR. Prince tenía un objetivo directo: construir coches para ganar carreras y para demostrar que Japón podía fabricar máquinas tan elegantes como las europeas, pero tan disciplinadas como un samurái. En 1957 lanzaron el Prince Skyline, un sedán familiar, nada deportivo, aún. Pero en Japón la cultura automotriz estaba naciendo, y la marca vio una oportunidad: convertir un sedán común en un auto de competición. Para 1964 nació la primera transformación, el Skyline 2000 GT, un auto que parecía normal desde fuera, pero en su interior escondió un motor de 6 cilindros inspirado directamente en tecnología aeronáutica japonesa. Ese coche fue llevado al legendario Gran Premio de Japón de 1964, donde enfrentó nada más y nada menos que a Porsche. Y aunque no ganó, esa carrera dejó algo claro: Japón ya no solo estaba presente, estaba compitiendo. Esa chispa encendió el proyecto que cambiaría todo. En 1966, Nissan absorbe a Prince Motor Company y con ello hereda su proyecto estrella, un Skyline deportivo que pudiera dominar circuitos. Y no tardaron en retomarlo. Para 1969 presentaron el primer Skyline GTR, conocido como PGC-10, como la gente lo llamaría. Décadas después, el GTR original. Era un coche de apariencia sencilla, líneas cuadradas y un diseño que no grita agresividad, pero su esencia estaba en el corazón. Un motor S20, 6 cilindros, 24 válvulas, doble árbol de levas, tecnología heredada directamente de coches de competición. Era un sedán convertido en arma. Y eso quedó demostrado en pista. Entre 1969 y 1972, el primer GTR ganó 50 de 52 carreras, creando lo que se convertiría en la reputación central del nombre GTR, un auto japonés capaz de derrotar a cualquiera. Luego llegaría su versión coupé, el KPGC-10, el famoso Hakosuka, que reforzó el mito. Y aunque su producción fue corta, quedó claro algo: había nacido una leyenda japonesa, un monstruo silencioso que todavía no sabía que dominaría el mundo. Sin embargo, la historia daría un giro inesperado. La crisis del petróleo, regulaciones más estrictas y cambios en prioridades detuvieron la producción del GTR. La leyenda quedó dormida. Nissan guardó el nombre en un cajón, esperando el día en que el mundo necesitara nuevamente a un gigante japonés. Ese día llegaría, y cuando el GTR regresó, lo hizo para cambiar la historia del automovilismo para siempre. Cuando el GTR R32 finalmente salió a la calle, Nissan sabía que tenía un monstruo entre manos, pero lo que no imaginaba era cuán rápido ese monstruo era, y cuánto cambiaría la historia. En cuanto los primeros equipos pusieron las manos sobre el coche, quedó claro que estaban ante algo que no jugaba en la misma liga que los demás. El Atesa ETS, ese sistema de tracción integral que parecía excesivo en un principio, se convirtió en el arma secreta. El coche podía poner potencia al suelo como ningún otro.
El primer test serio en el grupo A japonés fue casi un insulto para los competidores. Mientras otros luchaban por mantener estabilidad en curvas rápidas, el GTR parecía pegarse al asfalto, como si fuera guiado por raíles invisibles. Los ingenieros rivales revisaban telemetrías una y otra vez, buscando una explicación lógica. Muchos creían que Nissan estaba ocultando información, pero no. Simplemente el coche era demasiado avanzado para su época. Y entonces llegó la famosa temporada de 1990, la que convirtió al GTR en un mito. Carrera tras carrera, el R32 destrozó todos los registros. No ganaba, arrasaba. Las transmisiones de TV empezaban a llamarlo Godzilla, porque cada vez que el coche aparecía en pista, destruía todo a su paso. Y así, el apodo japonés se convirtió en un monstruo global. Nissan disfrutaba del éxito, pero también comenzaba a sentir una presión inesperada. ¿Qué tan lejos podía llegar? ¿Qué tan rápido podría seguir evolucionando la plataforma antes de que los organismos reguladores intervinieran? Porque claro, cuando un coche domina demasiado, a nadie le gusta. En paralelo, lejos de las pistas, el impacto cultural empezaba a crecer. Aparecían revistas, coleccionistas querían importar versiones V-Spec, y los preparadores más locos de Japón empezaban a experimentar con él. Mainz, Nismo, HKS, Toms, todos querían demostrar quién podía domar mejor al monstruo. Y de pronto, GTR pasó de ser un coche de ingeniero nerd a un símbolo aspiracional para toda una generación. Pero Nissan sabía que el reinado del R32 no podía durar para siempre. Tenían que evolucionar antes de ser alcanzados. Por eso, mientras Godzilla destrozaba récords en cuartos cerrados en grupos pequeños de ingenieros, ya trabajaban en la siguiente fase del proyecto. Un GTR más refinado, más estable, más capaz, y uno que pudiera mantener el legado sin perder el espíritu agresivo del original. Ese desarrollo daría lugar al GTR R33, un coche que tenía un trabajo casi imposible: mejorar algo que ya parecía perfecto. ¿Cómo seguir innovando sin destruir lo que hacía al GTR tan especial? ¿Cómo asegurarse de que la bestia seguiría indomable, pero al mismo tiempo más madura? Las dudas eran gigantes, y el equipo sabía que cualquier error sería una traición al mito que acababan de crear. Por eso, la presión en los talleres de Nissan nunca había sido mayor. Cada cálculo, cada soldadura, cada ajuste en el RB26 DETT era tratado como si fuese una pieza de un ritual sagrado. Y así, lentamente, el legado del GTR comenzaba a crecer más allá de un solo modelo. Se estaba formando una línea de sangre, una descendencia técnica que no tenía equivalente en Japón ni en el resto del mundo. El R33 no sería un reemplazo, sería la evolución natural de algo que ya apuntaba a convertirse en leyenda. Cuando Nissan presentó el GT-RR35 en 2007, el mundo del automovilismo no estaba preparado para lo que seguía. La marca venía de años complicados, con problemas financieros y con una reputación deportiva que había quedado dormida. Pero el R35 no solo revivió el nombre GTR, lo redefinió por completo. Lo primero que sorprendió no fue su potencia, sino su filosofía. Mientras otras marcas buscaban lujo, exclusividad o tradición, Nissan apostó por una idea casi contracultural, un superdeportivo que cualquiera teóricamente podía comprar y que humillaba a coches 3 veces más caros en pista. El VR38 DETT SV6 Biturbo de 3.8 litros construido a mano por los legendarios Takumi no era solo un motor, era un símbolo. Cada unidad tenía la firma del artesano que la ensambló, reforzando la idea de que, aunque el coche era tecnológicamente avanzado, seguía teniendo un alma. Pero lo que realmente lo separaba del resto era su sistema de tracción Atesa ETS, capaz de mandar potencia adelante o atrás en milisegundos, junto con una transmisión de doble embrague diseñada para cambios brutales. Era
una máquina más cercana a un laboratorio de ingeniería que a un superdeportivo tradicional. El resultado, tiempos de 0 a 100 kilómetros por hora, que rivalizaban con Ferrari y Lamborghini Records en Nürburgring, un dominio absoluto en track days y carreras callejeras. El R35 se convirtió en el enemigo natural de los gigantes europeos, y en Internet nació el mito moderno: si quieres ganar, evita correr contra un GTR modificado. A diferencia de otros superdeportivos, el GTR fue diseñado para ser modificado. Talleres como AMS, HKS, Mainz, Top Secret y Grady lo transformaron en un arma de destrucción masiva. 800 caballos de fuerza eran Stage 1. 1000 caballos de fuerza eran comunes. 2000 más CV se volvieron leyenda, y cada récord que rompía en carreras de cuarto de milla solo alimentaba la imagen de que Godzilla siempre tenía una forma nueva de evolucionar. El coche apareció en videojuegos, películas, anime, publicidad, pero sobre todo en la cultura del tuning. Se volvió el símbolo de una nueva generación que soñaba con velocidad accesible, personalización y tecnología. A diferencia de marcas más elitistas, Nissan convirtió al GT-R en una especie de héroe del pueblo. Un coche japonés que derrotaba a la realeza europea, un superdeportivo sin necesidad de un apellido italiano, una máquina creada para usarse, no para mostrarse. Era el anti-Ferrari, el anti-Lamborghini, el coche del que nadie esperaba nada y que lo dio todo. El final de una era, con los años, las normativas ambientales, el aumento de costos y la transición hacia lo eléctrico hicieron que el R35 prácticamente dejara de evolucionar. Nissan lo mantuvo vivo a base de ediciones especiales y mejoras pequeñas, pero el espíritu original, el de romper récords, empezó a desvanecerse. Sin embargo, su legado es innegable. Redefinió lo que era un superdeportivo, democratizó el rendimiento extremo, creó una comunidad mundial de fanáticos y demostró que Japón podía construir no solo coches rápidos, sino coches legendarios. El próximo GT-R podría ser híbrido o eléctrico, pero una cosa es segura: el nombre GT-R nunca volverá a significar lo mismo después del R35. Cambió la industria, cambió a Nissan y cambió la cultura automotriz para siempre. Y así el Nissan GT-R no solo se convirtió en una máquina, sino en un símbolo, un recordatorio de que la grandeza no siempre nace del lujo ni de los nombres más ruidosos, sino de la determinación de quienes se rehúsan a aceptar límites. Porque al final el GT-R representa algo más que ingeniería japonesa. Representa la idea de que siempre puedes ir más lejos, incluso cuando el mundo cree que ya llegaste a tu tope. Si este auto nos enseñó algo, es que la pasión, bien dirigida, puede romper cualquier barrera. Y mientras sigan existiendo historias como esta, nosotros seguiremos aquí contándolas. Nos vemos en el siguiente viaje.